Perú no es lo que te cuentan los medios. Créanme, lo sé. Porque ese país, su gente, su alma no solo me cambiaron. Me salvaron la vida. Dicen que el Perú es otro mundo. No se equivocan. Es una dimensión completamente diferente, una donde las reglas de la civilización, tal como yo las conocía, se hacen polvo. Mi historia comienza aquí, en Nueva York. La ciudad que nunca duerme, el epicentro del mundo, el lugar donde los sueños se forjan en acero y cristal. Rascacielos que arañan un cielo indiferente, avenidas que son ríos de luces y ambición. Yo era parte de ese torrente. Allison, gerente senior en una de las agencias de publicidad más feroces de Manhattan. Una mujer de carrera, decían con admiración. Y yo me lo creía. Mi vida era un ballet frenético y perfectamente coreografiado. Las mañanas eran un desenfoque de trenes subterráneos, revisando informes en mi tablet mientras el traqueteo del vagón era la banda sonora de mi día. Los almuerzos, batallas estratégicas con clientes en restaurantes con estrellas Michelin. Las noches, una comunión solitaria con mi laptop, puliendo presentaciones que decidirían el destino de marcas multimillonarias. No me quejaba. Nunca. Esta ciudad está viva, vibra con una energía que te exige ser la mejor. Cada día es una competencia, una prueba. Amo esta tensión, le decía a mi amiga Laura, y mis ojos brillaban con la convicción de un soldado en la primera línea. La vida era buena. Oh, eso parecía. Los fines de semana eran mi recompensa. Conversaciones triviales con Laura en nuestro café favorito de West Village, el aroma a granos tostados mezclándose con nuestros secretos. O la búsqueda del tesoro en las boutiques del Soho, un bolso nuevo como medalla por otra semana conquistada. Era una rutina ocupada, sí, pero llena de logros, una existencia que yo había construido, ladrillo a ladrillo, y que consideraba mi fortaleza. Pero no lo era. Era un castillo de naipes. Y una fría noche de otoño, un solo soplo de la cruel realidad de mi ciudad lo derrumbó todo. Ese día, como tantos otros, salí de la oficina cuando el sol ya se había rendido, tiñendo el horizonte de un naranja sucio entre los edificios. Caminaba por el asfalto de Manhattan, el repiqueteo de mis tacones de diseñador un eco familiar de mi éxito. Llevaba al hombro mi bolso de cuero italiano, mi armadura y mi trofeo. Me detuve frente al escaparate de mi boutique predilecta, una vitrina que brillaba como un altar al consumismo. Vaya, la nueva colección. He trabajado como una loca últimamente, creo que me merezco un capricho, murmuré para mí misma, una sonrisa dibujándose en mis labios mientras mis ojos se perdían en el diseño de un bolso color esmeralda. Fue en ese preciso instante de distracción, de vulnerabilidad. Un golpe. Seco, brutal, desde atrás. Un impacto violento que me robó el aire y me lanzó hacia adelante. Mi cuerpo, desequilibrado, se tambaleó violentamente, mis manos apenas lograron evitar que mi cara se estrellara contra el frío cristal del escaparate. El corazón me martilleaba en los oídos, un tambor de pánico. ¿Qué? Giré sobre mis talones, aturdida, justo a tiempo para ver una sombra. Una figura con una capucha negra que le cubría el rostro. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo, un instante helado de depredador y presa, antes de que se diera la vuelta y se desvaneciera, absorbido por la marea anónima de la multitud neoyorquina como si nunca hubiera existido. El cerebro me zumbaba, incapaz de procesar lo ocurrido. Instintivamente, mi mano voló a mi bolso. La cremallera estaba abierta. Y adentro, el hueco. El vacío donde, segundos antes, había estado mi billetera. No. No puede ser. Todo a mi alrededor se volvió blanco y silencioso. El estruendo de la ciudad se apagó, reemplazado por un pitido agudo en mis oídos. Sentí como el corazón se me encogía, un puño de hielo apretándome el pecho, mientras un temblor incontrolable se apoderaba de mis rodillas. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies y tuve que agacharme, casi cayendo, para no desmayarme allí mismo, en medio de la acera indiferente. Dentro del bolso, todo estaba en su sitio, excepto lo más importante. Se la había llevado. Con una destreza escalofriante, aprovechando ese único segundo en que bajé la guardia, el ladrón había extraído únicamente mi billetera, mi identidad, mi dinero, mi sensación de seguridad. No podía gritar. No podía llorar. Un nudo de impotencia me ahogaba la garganta. Yo, Allison, la que superaba cualquier presión, la que navegaba las aguas más turbulentas del mundo corporativo, me sentía completamente rota. Mi mente,
que momentos antes planeaba estrategias de marketing de millones de dólares, ahora solo podía repetir una y otra vez la imagen de esa capucha negra desapareciendo entre la gente. Nadie se detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Para Nueva York, yo era solo un pequeño e insignificante fallo en el sistema. Con manos temblorosas, abracé mi bolso como si fuera un salvavidas y, con un esfuerzo sobrehumano, me puse en pie. Mis piernas se sentían como gelatina. A lo lejos vi las luces azules de una comisaría y caminé hacia ellas, arrastrando los pies. Una pequeña y estúpida esperanza se encendió en mi pecho. Quizás alguien la encontró, quizás la entregaron. Con esa ilusión ingenua, llegué al mostrador. Me robaron la billetera. En la calle. Alguien me empujó por detrás. Mi voz era un hilo tembloroso, una mezcla de pánico y ruego. Expliqué lo sucedido al oficial de turno, un hombre corpulento con una mirada que denotaba un profundo hastío. Su respuesta fue una bofetada de agua helada, mucho más dolorosa que el propio robo. Esta zona está plagada de carteristas. Deberías haber tenido más cuidado, chica, dijo, sin levantar la vista de unos papeles. Parpadeé, incrédula. Pero... Y entonces vino el golpe de gracia, una frase que se grabaría a fuego en mi memoria. ¿No crees que la víctima también tiene parte de la culpa? Poner una denuncia ahora no te garantizo que la vayamos a encontrar. Probablemente ya esté en un basurero. Me quedé sin palabras. El lugar al que había acudido buscando ayuda, protección, me estaba culpando, minimizando mi trauma. La policía, lejos de mostrar la más mínima empatía, me trataba con una condescendencia que rozaba el desprecio, como si mi problema fuera una molestia en su aburrida noche. En ese instante, algo fundamental dentro de mí, el pilar que sostenía mi confianza en la sociedad, en el sistema, en la bondad inherente de las personas, se derrumbó con un estruendo silencioso. La ira y la tristeza dieron paso a un vacío inmenso, a una desesperación total. Entiendo, fue todo lo que pude susurrar antes de darme la vuelta y salir de la comisaría. De vuelta en la calle, caminando sin rumbo entre el gentío, una pregunta tóxica comenzó a crecer en mi interior. ¿De verdad puedo vivir aquí? ¿De verdad puedo sentirme segura en un lugar como este? La ciudad que tanto amaba, que me parecía vibrante y llena de oportunidades, esa noche se me reveló como lo que realmente era, una jungla de concreto, fría, impersonal y salvaje. Fue mi primer y brutal encuentro con la más triste de las verdades. Las semanas que siguieron al robo fueron una lenta caída en un pozo oscuro. Mi cuerpo iba a la oficina, sí, pero mi alma se había quedado en aquella acera. La pasión por mi trabajo, esa llama que me consumía, se había extinguido, dejando solo cenizas de apatía. Nada me motivaba. Caminar por las calles que antes adoraba se había convertido en una tortura. Cada persona que se acercaba por detrás era una amenaza, cada ruido repentino me hacía saltar. Empecé a evitar la ciudad, a encerrarme. Laura, mi ancla en este mundo, notó el cambio. Vio cómo la luz se apagaba en mis ojos. Un día, durante un almuerzo que apenas toqué, dejó su tenedor a un lado y me miró con una ternura que casi me hizo llorar. Allison, tienes que tomarte un descanso. ¿Por qué no vienes conmigo al Perú? Perú, repetí, parpadeando como si hubiera dicho la luna. Sí, Perú. He ido varias veces. Ese país tiene un poder mágico que sana a la gente. Las ciudades son vibrantes, pero la gente es cálida, amable. Y sobre todo, te sientes segura. Te juro que algo cambiará en ti si vienes. Mientras hablaba, una sonrisa nostálgica iluminó el rostro de Laura. Comenzó a contarme historias de sus viajes, anécdotas que, para mi mente herida y cínica, sonaban a cuentos de hadas. Me habló de cómo olvidó su celular en un taxi en Lima y el conductor recorrió media ciudad para devolvérselo intacto. De cómo, perdida en las callecitas de Cusco, el dueño de una tienda cerró su negocio por 10 minutos para acompañarla personalmente hasta su hotel. De la forma natural y desinteresada en que la gente se ofrecía a ayudarla, a compartir una sonrisa, a hacerla sentir bienvenida. ¿De verdad existe un lugar así?, pregunté, mi voz cargada de escepticismo. El recuerdo de esa noche, del robo, de la frialdad policial, era una herida profunda y supurante. Nadie me ayudó. Nadie se preocupó. Mi corazón se había cerrado con 7 candados, convencido de que ya no quedaba nada en qué creer. Pero mientras miraba a Laura, su mirada sincera, su convicción inquebrantable, una emoción que creía muerta comenzó a removerse tímidamente en mi interior, la esperanza. El deseo de creer.
Está bien, dije, y mi propia voz me sorprendió. Aún quedaba un rastro de duda, pero por primera vez en semanas, una minúscula luz se filtraba en mi oscuridad. Iré al Perú. Gracias, añadí en un susurro. Honestamente, sigo sin creerlo del todo, pero sí hay una mínima posibilidad de que algo cambie, quiero intentarlo. Esa noche, por primera vez desde el incidente, dormí con una calma que no recordaba. Mi viaje aún no había comenzado, pero en lo más profundo de mi ser, la semilla de una transformación radical ya había empezado a germinar. Y así, finalmente, comenzó. Después de un vuelo interminable que cruzó continentes, Laura y yo aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. El cansancio del viaje pesaba sobre mis hombros, pero todo lo que veían mis ojos era un universo nuevo. ¡Qué energía tan diferente! ¡Qué colores!, pensé. El aire era distinto, olía a mar y a algo más, algo antiguo. El sonido melódico del español llenaba el ambiente. Pero lo que más me impactó fue la gente. Había un caos organizado, un movimiento constante, pero sin la agresividad a la que estaba acostumbrada. Las familias se abrazaban con una calidez genuina, las sonrisas no parecían forzadas. ¿Ves lo que te decía?, me dijo Laura con una sonrisa cómplice mientras caminábamos por la terminal. Asentí, sintiendo como una extraña paz comenzaba a sentarse en mi agitado espíritu. Esto era, en efecto, otro mundo. Nadie empujaba, nadie gritaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía caminar sin mirar constantemente por encima del hombro. Con esa nueva sensación de tranquilidad, me excusé para ir al baño. Unos minutos después, al reunirme con Laura, metí la mano en mi bolso para sacar el teléfono y sentí un vacío helado. Un pánico familiar. No puede ser, balbuceé. Busqué frenéticamente. Mi billetera. No estaba. En un instante, el suelo desapareció de nuevo. La sangre se me fue a los pies. La escena de Nueva York se repitió en mi mente en un flashback horrible y vívido, el empujón, la capucha, la indiferencia. El aire se me escapó de los pulmones. No. No otra vez. ¿Por qué a mí?, gemí, con los ojos llenos de lágrimas, paralizada en medio del pasillo del aeropuerto. Mi frágil recuperación se hizo añicos. Laura puso una mano firme en mi hombro. Su voz era un bálsamo. Tranquila, Allison. Respira. Esto es Perú. No es Nueva York. Vamos a preguntar al personal. ¿Pero de verdad crees que la devolverán? Es imposible, sollocé, mi cinismo neoyorquino luchando contra su calma. Laura sonrió con una serenidad que me pareció de otro planeta. Confía. Solo confía. Dicen que el Perú es el país donde las cosas perdidas encuentran el camino de vuelta a casa. Medio convencida, medio arrastrada por ella, nos acercamos a un mostrador de información. Con la voz entrecortada, le expliqué a una joven empleada lo que había pasado. Esperaba la misma mirada de hastío, la misma respuesta burocrática. Pero no fue así. La chica me miró con genuina preocupación. ¡Ay, qué pena, señorita! No se preocupe, vamos a ver qué podemos hacer, dijo con un acento cantarín y amable. Inmediatamente, tomó un radio y comenzó a comunicarse con seguridad y limpieza. Otro colega se acercó, me ofreció un vaso de agua y me ayudó a llenar un formulario, hablándome en un tono calmado y tranquilizador que poco a poco fue disipando mi pánico. ¿Cómo podían ser tan amables? ¿Tan eficientes? La sorpresa y la gratitud se mezclaban en mi pecho. Pasaron apenas 10 minutos, que a mí me parecieron una eternidad, cuando la primera empleada regresó con una sonrisa radiante. Señorita, buenas noticias. Su billetera está aquí. La encontraron. Me extendió mi billetera. Mi billetera. La tomé con manos temblorosas. La abrí. Estaba todo. Las tarjetas, los documentos, el dinero en efectivo. Ni un solo dólar faltaba. De verdad ha vuelto, tartamudeé, incapaz de procesarlo. Y entonces, las lágrimas que había contenido brotaron sin control. Pero no eran lágrimas de miedo o de rabia. Eran lágrimas de un alivio tan profundo, de una gratitud tan abrumadora, que sentí que me limpiaban el alma. Una de las señoras de la limpieza la encontró en el baño y la trajo de inmediato, explicó la chica. Aquí esas cosas pasan muy a menudo. Somos un pueblo honrado, nos cuidamos entre nosotros.
Tranquila no más, bienvenida al Perú. Respiré hondo, un suspiro que pareció liberar meses de tensión acumulada, y le hice una profunda reverencia, un gesto que no era propio de mí pero que sentí necesario. La bondad de un extraño, algo en lo que había dejado de creer, me había tocado de una forma real y tangible. Laura, a mi lado, sonreía. Te lo dije. Este es el verdadero Perú. Más tarde aprendería que, aunque no existan estadísticas oficiales como en otros países, esta cultura de la honestidad es un tesoro no escrito del Perú. Un código de honor que se vive en el día a día. En un mundo donde en muchas ciudades la probabilidad de recuperar una billetera perdida es casi nula, yo la había recuperado intacta en menos de 15 minutos en el corazón de su capital. He vivido dudando de todo y de todos, pensé, apretando la billetera contra mi pecho. Pero en este país, parece que creer en los demás es una opción real. Días después, tras explorar la fascinante fusión de historia y modernidad de Lima, volamos hacia el ombligo del mundo, Cusco. El aire era fino y frío, y el sol brillaba con una intensidad distinta. La ciudad misma parecía respirar historia, con sus cimientos incas de piedras perfectamente ensambladas soportando la arquitectura colonial española. Era un lugar mágico. Una tarde, mientras viajábamos en una van por una carretera serpenteante que atravesaba el Valle Sagrado, ocurrió algo que terminaría de demoler los muros que quedaban alrededor de mi corazón. El tráfico se detuvo por completo. Mi primer instinto, el de la neoyorquina impaciente, fue la frustración. ¿Qué pasa ahora? ¿Un accidente? Pero entonces lo vi. Cruzando lentamente la carretera, con una dignidad ancestral, no había patos, sino una manada de alpacas. Sus lanas de colores tierra, sus ojos grandes y pacíficos. Detrás de ellas, un pastor con un chullo de colores vibrantes las guiaba con paciencia. Lo increíble no eran los animales. Era la reacción de la gente. Nadie tocaba la bocina. Nadie gritaba. Los conductores apagaron sus motores. Algunos, como nuestro chofer, bajaron de sus vehículos, no con enojo, sino con una sonrisa reverente, y ayudaron a crear una barrera humana para que los animales pasaran seguros. Son parte de nuestra pacha, nuestra madre tierra, nos explicó el conductor con orgullo. Ellas tienen prioridad. Siempre. Me quedé sin aliento. Estaba presenciando un acto de respeto colectivo tan profundo que me resultaba incomprensible. En Nueva York, un atasco así habría desatado una sinfonía de ira y frustración. Aquí, era un momento de pausa sagrada. Los policías que controlaban el tráfico no lo hacían con impaciencia, sino que parecían guardianes de un ritual antiguo. La gente en los otros autos miraba con una mezcla de cariño y respeto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es increíble, le susurré a Laura. Hacen todo esto por unos animales. Esa imagen se grabó en mi alma, una sociedad entera deteniéndose para proteger a las criaturas más humildes, reconociéndolas como parte esencial de su mundo. Los mismos policías que en mi ciudad me habían tratado con desdén, aquí encarnaban un respeto por la vida en su forma más pura. No son, solo animales, Allison, me corrigió Laura suavemente. Son la vida. Y aquí la vida, toda la vida, se valora. El día siguiente me llevó a otro nivel de revelación cultural. Laura me insistió en visitar el mercado de San Pedro. Al entrar, fui bombardeada por una explosión de sensaciones. El olor a especias exóticas y frutas desconocidas, el caleidoscopio de colores de los textiles y los ponchos, el murmullo de cientos de conversaciones en español y quechua. Y en medio de ese maravilloso caos, vi algo que me dejó helada. En un puesto que vendía docenas de variedades de papas, un niño, que no podía tener más de 7 años, atendía a los clientes. No estaba jugando. Estaba trabajando. Con una seriedad y competencia que desmentían su edad, pesaba las papas, calculaba el precio, recibía el dinero y daba el cambio con una agilidad asombrosa. Discutía los precios con una señora mayor, ambos riendo como si fueran viejos socios comerciales. Mi mente occidental gritó, trabajo infantil. Pero Laura, adivinando mis pensamientos, me detuvo. No lo mires con nuestros ojos. Mira de verdad, me dijo. Y miré. El niño no parecía triste ni explotado. Sus ojos brillaban con inteligencia y orgullo. Su madre estaba cerca, en el puesto de al lado, observándolo con una sonrisa de aprobación, interviniendo solo si era necesario. No era abandono, era confianza. No era explotación, era educación en el mundo real.
En los Andes, explicó Laura, existe un concepto ancestral llamado Ainos. Significa reciprocidad, ayuda mutua. Hoy por ti, mañana por mí. La comunidad es una extensión de la familia. Los niños no son apartados de la vida, participan en ella. Aprenden desde pequeños el valor del trabajo, la responsabilidad, y a cuidar de los suyos. Ese niño no solo está vendiendo papas, está sosteniendo a su familia, está aprendiendo a ser un miembro valioso de su comunidad. La comunidad entera lo está cuidando. Me quedé en silencio, procesando la profundidad de esa idea. En mi mundo, protegíamos a los niños aislándolos, creando una burbuja de seguridad que a menudo los dejaba inútiles y temerosos del mundo real. Aquí, la comunidad entera era la red de seguridad, permitiendo que los niños crecieran con una confianza y una autosuficiencia que yo jamás había visto. El Ainos no era solo una palabra, era el tejido social que mantenía todo unido. Mi viaje culminó, como era de esperar, en Machu Picchu. Después de un viaje en tren que serpenteaba junto al río Urubamba, ascendimos a la ciudadela sagrada. Cuando las primeras luces del alba tocaron las piedras antiguas, revelando la ciudad perdida entre picos de un verde imposible, sentí que mi alma se expandía. Allí, de pie, rodeada por esa belleza sobrecogedora y el silencio de los siglos, todo encajó. La verdadera civilización, la verdadera riqueza de una nación, no estaba en sus rascacielos, ni en sus mercados de valores, ni en sus desfiles de moda. Estaba en la calidez de un extraño que te devuelve la billetera. Estaba en la paciencia de un conductor que espera a que cruce una alpaca. Estaba en el orgullo de un niño que aprende el valor del trabajo en un mercado. Estaba en el concepto de Ainos, en esa red invisible de cuidado mutuo. El mundo civilizado que yo creía conocer, con toda su riqueza y poder, de repente me pareció increíblemente pobre y primitivo. Unos días después, en nuestra última tarde en Cusco, estábamos sentadas en un banco de la Plaza de Armas, disfrutando del último sol. Me volví hacia Laura, sintiendo una claridad que nunca antes había experimentado. Tenías razón. Venir al Perú me ha salvado, dije, mi voz firme y clara. Llegué aquí rota, creyendo que la humanidad era egoísta y cruel. Pero este viaje me ha enseñado que me equivocaba. He visto la bondad, la generosidad, la verdadera comunidad. Laura sonrió. Me alegro de que lo hayas visto por ti misma. No solo lo he visto. Lo he sentido, continué, un nuevo fuego encendido en mi interior. No quiero volver a ser la misma. Quiero aprender de esto. Voy a empezar a estudiar español cuando vuelva. Pero no como turista. Quiero entender de verdad. Quiero poder hablar con la gente, escuchar sus historias, agradecerles en su propio idioma la lección que me han dado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de pura determinación. La gente como ellos, con tan poco en términos materiales, tiene una riqueza de espíritu que nosotros en Nueva York hemos perdido por completo. Quiero ser una persona que ayude a los demás, que construya puentes. Quiero llevar un poco de Ainos, de esta calidez peruana, a mi propia vida. La mañana de nuestra partida, de pie en el aeropuerto de Lima, miré a mi alrededor y ya no vi un país extranjero. Vi un maestro. Un lugar que me había acogido en mi peor momento y me había devuelto la fe en lo más importante. A veces pienso que en el Perú, en sus montañas y en su gente, realmente habita un espíritu antiguo y poderoso. Un Dios que no está hecho de oro, sino de bondad. Ese viaje no solo cambió mi vida. Me la devolvió. Y ahora les pregunto a ustedes, especialmente a mis amigos peruanos que ven esto, ¿son conscientes del tesoro que tienen? No hablo de Machu Picchu o de su increíble comida. Hablo de su humanidad. De su calidez. Nunca dejen que nadie les diga que no son un país del primer mundo. Porque la verdadera civilización, la que de verdad importa, late en el corazón de cada uno de ustedes. Sientan ese orgullo nacional, porque se lo han ganado. El mundo tiene mucho